Los súcubos son algunos de los personajes más enigmáticos y atractivos de la mitología. En algunas fuentes se les llama demonios, en otras espíritus de la noche y en otras, sombras encarnadas de los deseos humanos. Pero, ¿dónde termina la leyenda y dónde comienza el símbolo? La palabra súcubo proviene del latín _succubare-, que significa yacer debajo, lo cual, en el contexto de las antiguas creencias, indica no solo una posición física, sino también una influencia subyugante y fascinante. Estas entidades no llegan con truenos ni fuego, sino que surgen silenciosamente, deslizándose en los sueños, en los pensamientos, en aquellos rincones de la conciencia que el ser humano suele ocultar de sí mismo. Según las leyendas, los súcubos poseen una atracción extraordinaria. Su belleza no es estridente, sino profunda y cautivadora. No es solo apariencia, es algo más, una manera de moverse, una mirada, una ligera inclinación de la cabeza que parece invitar, pero no prometer. Perciben sutilmente aquello de lo que el ser humano no siempre es consciente, su debilidad, su anhelo, su fantasía. Se cree que un súcubo no se alimenta de carne, sino de la fuerza que emana de la atracción. Y la víctima la entrega voluntariamente, a menudo incluso con gratitud. Después de un encuentro con tal criatura, la persona no siente horror, sino un extraño vacío y languidez, como después de un sueño demasiado vívido que no se puede retener. Es importante entender que un súcubo no es solo un demonio, es un reflejo. Una imagen en la que reviven las aspiraciones y los temores más secretos. No persigue, espera y aparece cuando ya ha sido invocado involuntariamente. Uno de los aspectos más inesperados de la mitología de los súcubos es su relación con el concepto de género. A pesar de la apariencia tradicionalmente descrita como femenina, en textos antiguos estas criaturas a menudo se designan en masculino, _succubus- y no _succuba-. Esto causa desconcierto, pero también impulsa una conclusión importante: no estamos simplemente ante un personaje de tipo femenino, sino ante algo más complejo, fluido, inhumano. Los demonios en tales mitos son entidades desprovistas de formas definidas. Adoptan la apariencia que será más convincente, más deseada. Y si un hombre puede ser seducido por la imagen de una mujer, precisamente esa apariencia se utilizará. Pero esto es solo una envoltura, una máscara, una ilusión externa. En algunas interpretaciones, el súcubo aparece como una criatura metamórfica, capaz de ser femenina, masculina e incluso asexual, dependiendo de la situación y las necesidades de la víctima. Esta fluidez no es casual. Refleja la esencia misma del mal en los mitos, su inconstancia, su capacidad de mimetizarse, adaptarse y penetrar donde no se le espera. La apariencia de un súcubo siempre es perfecta, pero no ideal. A menudo, en sus rasgos hay algo que hace que el corazón se detenga: pupilas demasiado alargadas, dedos demasiado finos, una ligera incorrección en la simetría del rostro. Esto no es fealdad, sino al contrario, una belleza excesiva que roza lo antinatural. Y es precisamente esto lo que evoca en la persona una mezcla inquietante de atracción y aprensión. ¿Se puede considerar mujer a un súcubo? Sí, si eso ayuda a comprender su naturaleza. Pero sería más correcto decir, es un reflejo del deseo. Y el deseo no tiene género. Tiene poder. La apariencia de un súcubo no es solo una hermosa envoltura. Es una herramienta delicada, calculada con precisión, creada no para la batalla, sino para la atracción. Las leyendas describen a estas criaturas como jóvenes mujeres de formas perfectas,
piel impecable y ojos en los que es fácil perderse. Pero no se trata solo de la apariencia. Lo principal es el efecto. Un súcubo no es simplemente atractivo. Despierta el deseo sin dar certeza ni paz. En las descripciones antiguas y medievales se pueden encontrar detalles recurrentes: cabello largo que fluye sobre los hombros, ropas finas, semitransparentes, como tejidas de niebla. A veces, una ausencia total de ropa, pero sin vulgaridad. Su desnudez no es agresiva, es natural, como la luz de la luna o el soplo del viento. Con el tiempo, a su imagen se añadieron rasgos demoníacos. Alas oscuras y membranosas. Cuernos que se curvan elegantemente desde las sienes. A veces, manos con garras o rastros de pezuñas en lugar de pies. Estos detalles enfatizaban su pertenencia a otro mundo. Un súcubo no es solo una mujer, es una máscara de algo antiguo, frío y ajeno. Curiosamente, todas estas características no se percibían como repulsivas, sino como algo que excitaba aún más la imaginación. Es precisamente la combinación de belleza y horror, gracia y distorsión lo que hace al súcubo tan peligroso. Incorpora los arquetipos de dos imágenes a la vez, la deseada y la prohibida. Y cuanto más fuerte se vuelve su poder. Un súcubo nunca tiene prisa. No persigue, está presente. Su seducción es la espera, lo no dicho, ese ligero movimiento que parece casual, pero que en realidad está calculado hasta el más mínimo detalle. Cuando una persona se encuentra con un súcubo, no ve simplemente un rostro hermoso. Ve lo que le falta. Y no siempre se puede llamar a eso una revelación segura. Para comprender la naturaleza del súcubo, vale la pena recurrir a los sistemas mitológicos más antiguos. La imagen de la seductora demoníaca no nació en la Edad Media, sus raíces se remontan a la cultura de los sumerios y acadios, mucho antes del surgimiento de la demonología cristiana. Allí existían entidades llamadas Lilith-. Eran espíritus nocturnos, mujeres sombra que se aparecían a las personas en sueños. A veces, para seducir. A veces, para dañar. Las Lilith se asociaban con la soledad, con la maternidad no realizada, con una vida trágica e inconclusa. Según las leyendas, eran las almas de mujeres que murieron jóvenes, sin familia, sin hijos, sin completar su camino. Y quizás en esto radica la clave de su anhelo por tocarlo vivo. Para los hombres, las Lilith eran peligrosas, debilitaban el cuerpo y la voluntad. Para las mujeres, aún más aterradoras, traían inquietud a las parturientas, podían robar a un bebé o causar enfermedades. Esta imagen existía fuera de la moral, no era malvada, sino incontrolable, elemental. Así nacen las leyendas sobre espíritus a los que no se les permitió ser humanos hasta el final. Con el tiempo, las Lilith comenzaron a ser dotadas de rasgos de diosas. Especialmente Istar y Ereshkigal, hermanas que simbolizaban dos principios, el amor y la muerte. Ambas se asociaban con el inframundo y la noche, ambas portaban en sus representaciones alas, garras de ave, adornos que recordaban patrones de serpientes. Y precisamente esta imagen sentó las bases de los futuros súcubos, hermosos, peligrosos, pertenecientes al cielo y al infierno al mismo tiempo. Se puede decir que el súcubo es una evolución del miedo ancestral. El miedo a lo que llega de noche, a lo que no se puede explicar. Y, al mismo tiempo, a aquello a lo que nosotros mismos aspiramos inconscientemente, el toque de una sombra. El nombre Lilith es uno de los más antiguos y controvertidos en las fuentes demonológicas.
Aparece en la encrucijada de culturas, en la tradición sumeria, judía y paleocristiana. Y cada vez, como la imagen de una mujer que ha ido más allá de lo permitido. Su historia se convirtió en la base para la formación de toda una clase de seres conocidos como súcubos. Según la tradición judía tardía, Lilith fue la primera esposa de Adán. Pero a diferencia de Eva, creada de su costilla, Lilith era igual, creada de la misma tierra que él. Esta igualdad se convirtió en la causa del conflicto. Lilith se negó a someterse, abandonó el Edén y eligió la libertad, incluso si ésta la llevaba a la soledad, el exilio y la demonización. Posteriormente, el retrato mitológico de Lilith se fue enriqueciendo con detalles. Se la asoció con secuestros nocturnos, con la muerte de recién nacidos, con sueños inquietantes. Pero al mismo tiempo, con una fuerza atractiva, casi hipnótica. Aquella que se fue, pero permaneció en la memoria. Aquella a la que se temía y se esperaba. Es precisamente a Lilith a quien en varias fuentes se llama la madre de todos los súcubos. Esta metáfora no es casual. Los súcubos heredaron de ella lo principal, la negativa a ser sumisa. No solo se acercan a la persona, sino que le recuerdan la lucha interna entre el deber y el deseo, entre la prohibición y la elección. En algunos textos se dice que Lilith, al ser desterrada, hizo una alianza con fuerzas hostiles a Dios. A partir de ese momento, comenzó a engendrar no humanos, sino espíritus, seres que se alimentan de la fuerza y la atención de quienes sucumben a la tentación. Y así es como surge el concepto de la naturaleza demoníaca de la seducción. No destruye directamente, sino que conduce a la pérdida a través de la debilidad voluntaria. Es importante entender que Lilith no es una villana en el sentido habitual. Su imagen es un reflejo cultural del miedo a una figura femenina fuerte e independiente. Y en este sentido, el súcubo no es solo su hija, sino su continuación. La sombra de aquella que una vez dijo, no. A diferencia de muchas otras criaturas mitológicas, los súcubos no se alimentan de carne ni de sangre. Su objetivo principal no es la destrucción física, sino el lento agotamiento. En mitos y leyendas se subraya, estos demonios cazan energía. Y no cualquier energía, sino una especial, relacionada con la fuerza vital, con el fuego interior, con lo que hace que una persona esté viva y pensante. Se creía que después de un encuentro con un súcubo, la persona comenzaba a sentir debilidad, letargo, pérdida de interés en la vida. A menudo, esto sucedía imperceptiblemente, como si alguien invisible apagara lentamente la luz desde dentro. Algunas historias describen cómo las víctimas se dormían vigorosas y llenas de fuerza, y se despertaban con una sensación de profunda fatiga, como si hubieran vivido toda una vida en sus sueños. Es importante señalar que la alimentación del súcubo no es agresión, sino un intercambio, aunque unilateral. La persona entrega su fuerza voluntariamente, fascinada, hechizada, engañada. Le parece que recibe algo a cambio, placer, cercanía, la ilusión de comprensión. Pero todo esto es solo una forma de hacer que se abra y entregue más. Este principio hace que el súcubo sea especialmente peligroso. Su víctima rara vez se da cuenta de lo que le está sucediendo. No siente miedo, siente atracción. Y cuando el agotamiento se hace evidente, ya no hay vuelta atrás. En algunos tratados se menciona que los súcubos eligen presas, sabrosas, personas con una voluntad fuertemente marcada, fuerza de carácter, fuego interior. Es precisamente su energía la más saturada. Apoderarse de tal persona no es solo alimento,
sino también una especie de trofeo. Un súcubo no es un depredador en el sentido habitual. Es una criatura que evoca en la persona el deseo de convertirse en víctima. Y en esto radica la principal amenaza. Las leyendas medievales, las crónicas monásticas y las baladas de caballería a menudo mencionan encuentros con mujeres misteriosas que venían por la noche. Y casi siempre estos encuentros terminaban de la misma manera, con confusión, debilitamiento y caída espiritual. Pero, ¿por qué precisamente los monjes y los caballeros se convertían en los principales objetos de la atención de los súcubos? La respuesta radica en el simbolismo. Tanto el caballero como el monje son figuras relacionadas con la idea de la hazaña, el autocontrol, el voto, la renuncia voluntaria a lo sensual. Esto es precisamente lo que los hace especialmente interesantes para un demonio cuyo poder se basa en la tentación. Cuanto mayor sea la altura desde la que se puede caer, más fuerte será la caída. Para un monje, el súcubo se convierte en una prueba de fe. No aparece como un enemigo explícito, sino como una duda, como un sueño en el que no hay pecado, pero sí deseo. En los textos medievales se describen muchos casos en los que los monjes, después de tales encuentros, perdían el interés por el servicio, se sumían en la tristeza y perdían la salud. El demonio no los obliga a renegar, simplemente deja en ellos una sombra que con el tiempo crece. El caballero, por su parte, es una figura de fuerza y valor. Está acostumbrado a vencer en la batalla, pero no está preparado para un encuentro con un enemigo sin espada. El súcubo penetra en los pensamientos, atrae, provoca, sin entrar en confrontación directa. Y cuando el conquistador se convierte en conquistado, el demonio vence no solo el cuerpo, sino también el símbolo. Se consideraban presas especialmente valiosas aquellos que sinceramente aspiraban a los ideales. No es casualidad que en las leyendas a menudo se repita el motivo: el súcubo elige al fuerte. No porque sea fácil, sino porque es difícil. La victoria sobre tal persona le da al demonio gloria en su mundo y confirma el poder del deseo sobre el deber. Estas historias no eran simplemente cuentos de miedo. Servían como advertencia. Incluso los más puros, fuertes y nobles son vulnerables. Especialmente si no reconocen su propia debilidad. Y el súcubo, como un espejo, siempre refleja lo que la persona no quiere ver en sí misma. La imagen del súcubo no es solo una leyenda sobre un demonio nocturno. Es un arquetipo en el que se entrelazan el miedo, la atracción y las prohibiciones internas. Apareció mucho antes del cristianismo, se enriqueció con detalles durante siglos, pero sigue siendo relevante hoy en día. No porque alguien crea seriamente en los demonios, sino porque el ser humano sigue enfrentándose a aquello que atrae y destruye. El súcubo no siempre vive en un cuento de hadas. Puede adoptar formas que aparecen en sueños. Puede ser una voz que sugiere dar un paso más allá del límite. O puede ser simplemente un reflejo de lo que nos falta, pero de lo que tememos admitir. Las historias sobre súcubos no son una lección de mística. Son una advertencia sobre lo fácil que es ceder cuando la tentación parece inofensiva. Y sobre lo importante que es conocer los límites de la propia voluntad, para no convertirse en víctima de las propias sombras.